Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas presenta. Algo grande podría pasar en Europa. Quiero platicarles sobre algunos anuncios que se están dando en Austria y en Alemania, también en Inglaterra, y que llaman muchísimo la atención. Miren, les comento, ya sé que algunos canales han hablado de esto, pero sí es muy llamativo. En el 2017 el gobierno de Austria informó que había muchas posibilidades de que existiera una posible emergencia relacionada con salud y le pidió a sus ciudadanos que guardaran comida, agua y demás. Esto fue en el 2017. También en esas fechas, si recuerdan, en Alemania dieron el mismo aviso, que se estuvieran preparando con alimentos no perecederos y tal. Al final pasaron 3 años, pero sí hubo tal emergencia. En Alemania nunca dijeron que era de salud, solo una posible emergencia. 3 años después se cumplió, cuando todos estábamos como, cuando estaba lo más fuerte de esta emergencia. Les recuerdo que no digo el nombre porque está fuerte la censura. Bueno, se estaba haciendo un simulacro de la OTAN, no sé si recuerdan, pero mandaron a muchas tropas militares de Estados Unidos y de la OTAN precisamente a varias partes de Europa, que para hacer unos ejercicios nunca especificaron para qué o cuál era el motivo, pero ahí estuvieron. Ahora las Fuerzas Armadas de Austria han anunciado que podría haber un gran apagón eléctrico de tiempo indefinido en Europa, en toda Europa. La ministra de Defensa austriaca, Claudia Tanner, supervisó incluso algunos simulacros y maniobras militares para ver cómo pueden responder ante un escenario de un gran apagón de electricidad. Incluso ella aseguró que no se trata de si habrá o no un apagón, es un hecho que habrá, lo único que no saben es cuándo. O sí saben, pero no lo dicen. Han tenido una serie de análisis, como les comento, simulacros, y están en preparativos donde todas las Fuerzas Armadas de Austria están preparándose para un posible apagón, no solo en aquel país, sino en Europa. Entonces, el gobierno de Austria está llamando con una fuerte campaña de información sobre este posible apagón. Han puesto información de qué son lo que se debe de tener en casa en su página oficial. También están difundiendo cárteles y demás. Lo están repartiendo por todo el país con el título ¿Qué hacer cuando todo se detiene? El ejército recomienda tener en casa reservas suficientes equivalente a 2 semanas de alimentos, medicinas y agua, así como pactar de forma previa con familiares y amigos de un punto de encuentro y sentar las bases de una cooperación vecinal. No han explicado cómo saben que habrá este apagón o qué lo va a motivar. Ellos solamente han dicho que podría haber muchas causas, como una posible caída del sistema eléctrico provocado por fallos técnicos, sobrecarga por picos de demanda, desajustes del sistema, pero que también podría haber causas externas. Esas causas externas, por ejemplo, podría ser, o lo que ellos han dicho, que una tormenta solar. De hecho, cuando Obama salió, ya terminó su periodo, había dicho que se tenía que preparar la gente para una tormenta solar. Sin embargo, muchos científicos, digamos que lo contradijeron y dijeron que de hecho el sol está en una mínima actividad. Entonces, lo que muchos sospechan es que esto de las tormentas solares es una forma de justificar la utilización de cierta tecnología relacionada con el pulso electromagnético. El pulso electromagnético es una tecnología que al menos 3 países poseen, o puede ser que más países, que son China, Estados Unidos y también Rusia, pero a lo mejor otros países también. El caso es que precisamente ese pulso electromagnético podría generar una caída de electricidad a nivel global. De hecho, en algunos países, cuando ha habido de repente o que ha ocurrido apagones, algunas personas han estado haciendo mediciones de electromagnéticas y han encontrado estos fallos o estas anomalías. Lo que hace sospechar es que en algunos países, cuando hay una caída súbita de energía en alguna parte o en todo el país, podría ser en realidad un experimento para después replicarlo en Europa. ¿Por qué tendría que ser en Europa? No queda muy claro.
Que sea algo definitivo, porque han desarrollado ya demasiada tecnología de control orwelliano que depende de electricidad. Por ejemplo, en los centros comerciales, como les comentaba, ya están quitando a los cajeros humanos para poner máquinas de autopago. También, por ejemplo, las cámaras que son escáneres de identificación facial, todas las cámaras de vigilancia y, por ejemplo, los drones. También pues muchas tecnologías de QR para escanear, que ya para todo tiene que ser QR, necesitan de la electricidad. Entonces no creo que sea definitivo que se les va a caer la electricidad en Europa, pero sí podrían hacerlo por unas semanas, únicamente para generar un caos, para hacer un reseteo, borrar, tal vez restablecer el internet, un internet controlado obviamente, para quitarle la electricidad a la gente y solo mantenerla para unos cuantos. Y bueno, ese escenario ya lo hemos visto en muchas películas, por ejemplo, y en series. En la serie de Sweet Tooth, que es de Netflix, ahí también se ve como la electricidad un día pues desaparece después de que hay una enfermedad y que los niños empiezan a nacer con alteraciones. Bueno, ahí son híbridos, ¿no? Con híbridos de animalitos que se ven bonitos, todo bueno, pero digamos que los niños empiezan a nacer con algunas características particulares, está esta enfermedad y entonces viene una caída del sistema eléctrico, pero en la misma serie vemos cómo la electricidad se mantiene para unos cuantos, para los privilegiados, porque la mayoría de la gente pues está como nómada, andan buscando. Algunos se van a vivir al campo y establecen ahí sus casas. Otros andan de un lado para otro para sobrevivir. Otros dejan sus casas en la ciudad y andan buscando a dónde y tal. Pero hay un pequeño grupo que se mantiene en su casa, en los suburbios, que son como los privilegiados, que tienen electricidad, que tienen algunos servicios. Y creo que podría ser un tiempo así. Esperemos que no. Pero lo hemos visto en muchas series, por ejemplo, también en La Tribu de Europa, también habla de eso, de la caída de electricidad en Europa. Y así hay muchas series. Muchas personas piensan que si se va la luz, lo único que perderían es que ya no van a tener TikTok y YouTube o algo así. Como que no analizan los graves problemas que esto generaría. De hecho, me encontré con una película japonesa que se llama Survivor Family. Y bueno, ahí describen un poco de lo que pasaría. Claro que desde el contexto de Japón, de la cultura japonesa, que ellos son más ordenados, más tranquilos en las situaciones de estrés. Pero por ejemplo, es una familia que vive en un edificio en Tokio, se despierta y no hay luz. No sirve ningún electrodoméstico, no tienen teléfono, no hay elevadores, tampoco funcionan los coches, eso nunca lo explica, ni las motos. De hecho, lo único que sirve son las bicicletas y se vuelve como lo más codiciado. No explican el tema de por qué no sirven los automóviles, pero aquí ya suena como pulso electromagnético. En fin, eso también ya ha salido en La Quinta Ola. En varias películas extraterrestres también sale que todo se descompone y ya no sirven ni los automóviles. Bueno, en el supermercado pues la gente va a comprar velas y comida y demás y resulta que se hace un caos porque tienen que cobrar manualmente y además solo aceptan dinero en efectivo. Obviamente los cajeros dejan de funcionar, el banco también tiene muchos problemas para entregar dinero en efectivo. Las oficinas y las fábricas no funcionan, así que la gente se regresa a su casa. Pasan los días sin luz, el refrigerador obviamente no sirve, la comida se echa a perder, empieza a escasear la comida en los centros comerciales. Como no hay luz, también se corta el suministro de agua. También se empieza a cortar el suministro de gas, se acumula la basura, la ropa, los trastes y es un problema ir al baño. Pasan más días, obviamente es la cultura japonesa, pues la gente está tranquila, pasan más días, se hace más difícil conseguir comida y agua. Los trabajos cierran temporalmente, la gente desesperada por dinero ya. Al principio estaba desesperada por tener dinero en efectivo, luego los bancos ya cierran y después se dan cuenta que las cosas que tenían un valor como los relojes, los celulares caros, incluso el dinero en efectivo ya pierde su valor y lo que importa en realidad es la comida y el agua. El agua en particular se vuelve como el nuevo oro.
Mucha gente que vive en Tokio deciden irse al campo. Se dan cuenta que tampoco hay transporte público, no hay trenes ni aviones, así que el bien más codiciado, como les digo, pues son las bicicletas. Las únicas personas que están adaptadas a esta nueva situación son las que conocen técnicas de sobrevivencia, como potabilizar el agua, pescar, cazar, poner un campamento. Ellos son los que logran y están bien ante esta nueva crisis. Entonces, en esa película se refleja un poco cómo se desmorona la sociedad, cómo el orden social depende de la luz. Ahí obviamente ya no hay servicios de emergencia, ni policías, ni nada. Cada quien está por su cuenta y se puede defender o no. Como es una película japonesa, no se muestran saqueos ni robos. La gente está muy tranquila, pero si eso llegara a pasar en otros países donde la gente no es tan tranquila, por ejemplo en Latinoamérica, pues sería un caos, aunque fuera nada más unas pocas semanas. Entonces llama mucho la atención. Obviamente no es tanto ser negativa o algo así, pero este anuncio que están dando en Austria se suma a también algún anuncio que dieron en Europa y en Reino Unido, donde le pedían a la gente que se preparara porque el invierno iban a tener cortes. Ellos solamente están hablando de cortes de energía. Luego, si también vemos a nivel global, se está hablando mucho de esto de el ciberpolígono, que es un simulacro que se hizo también. Lo hizo Villano Galletas y todo eso, como en su momento también hizo simulacros antes de la emergencia. Bueno, ahora fue lo del ciberpolígono, que era para ver qué pasaría si si hackearan las redes de suministros. Entonces, casualmente después de ese simulacro, empezaron a ver que problemas con los contenedores, que no hay suficientes contenedores, que hay un problema con el gas, con el petróleo, que han subido mucho, que la luz, y que todo esto ha elevado y ha dificultado que haya transporte de víveres o transporte de mercancías, y se está hablando de un problema de suministros, ¿no? Incluso acaban de anunciar allá en Estados Unidos que van a desplegar a los militares y a la Guardia Nacional para asegurar los suministros para la temporada navideña. Es decir, como que algo se está moviendo en el mundo. Parece que es en Europa y no queda muy claro. ¿Qué estarán tramando? No lo sabemos. Esperemos que no pase nada, pero sí algo se está moviendo ahí. Déjenme su opinión, ¿qué creen que esté pasando? Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.